Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a una nueva tarde de marcianitos. Tarde en la que seguimos aquí con nuestro Jaxo, el Magnífico, en origen. Espera, otra vez lo he vuelto a hacer, maldita sea. En el bastión, tío. Estábamos haciendo misiones, en el último día estuvimos haciendo misiones de este segundo acto de la historia principal. Estuvimos pues matando a unos bichos que nos atacaron aquí, cuyos cadáveres pues todavía perduran. Estuvimos recogiendo las muestras que nos pidió Adam, precisamente para curar a Jax, que le estaba dando un chungo ahora. Y que a ver si termino ya la maldita misión. Tenemos que acompañar a Dan a no sé dónde. Pero antes de seguir con ello, quería proseguir un poco con lo que es el tema de la misión de Kaya, su romance. Porque además, encima teníamos que ayudar a Fox en el fuerte. Así que de hecho vamos a ir al fuerte. Aquí estamos. Y vamos a hacer ambas cosas. Tengo ya marcada la misión de Kaya. Vamos a ir al árbol de los mundos, que es donde está ella ahí meditando. Mierda, que me caigo para abajo. Y vamos a ver qué es lo que nos cuenta. He venido sin compañeros para que no haya ningún tipo de problemática. Y cuando acabemos con su misión, que espero que no sea muy larga ni mucho texto, pues vamos a hacer la de Fox. A ver en qué lío se ha metido. Bien. Pues vamos a subir para acá. Eso es. Sin caernos, por favor. Bueno, estamos buenos, estamos buenos. Y antes de hablar con ellos, recuerdo que podéis darle a like si os gusta lo que estáis viendo, suscribiros si no lo estáis y compartir el vídeo para que haya la mayor cantidad de gente posible. Y sin más, vamos a hablar con Kaya. How's it going? No sooner do I resume my work as an oracle than it becomes a nuisance, as it always does. I know just what you mean. It's time I turn my attention to more important matters. I have just the thing. The Skyan's Dark Elix. Still know next to nothing about it. And seeing as you're the expert in Elix, Buena cámara. maybe you can look into this new purple stuff. I've been thinking about that too, and I know just where to begin my investigation. Ajá. I'll need your help though. Por supuesto. You got it. We Berserkers worry more than anyone about the Skyanids. In a way, they're not unlike the Albs mutants. They're slaves to ELEX II, and are fundamentally changed by the substance. But what is its nature? How does it work? What makes it so infectious? Does it possess a collective voice like the blue Elix we've lived with all these years? You think you can find a cure for Dark Elix infections? I won't know what I discover until I discover it. Can't do any harm to have other irons in the fire. Who knows when Dawkins' research will yield any useful results. Vale, nueva misión. El morado es el nuevo azul. Pues ok. Where do we start with our search? I have a certain affinity for Elix and mana. I can sense many of their properties, and even communicate with them. We already know that one derives from the other. But its purple form is very different. It has both replicative and infectious properties. ¿Cómo un mineral puede ser infeccioso, tío? The dark plague won't be easy. Vale, a ver, tú puedes, siempre lo consigues. No nos queda otra, entonces ten cuidado. Vamos a encorajearla. You can do it. You always do. I wish I shared your confidence. I will need a sample in its pure form, however. I can't understand how it works unless it's active and whole. And ya nos van a mandar meternos a algún lado chungo, verás. I think I know where this is going. Yes, I need fresh specimens of Skyanids for closer study. Most of the beasts we've fought so far have been in a transformed state for several weeks. What I need are Skyanids that have undergone a recent mutation. Joder, con las mutaciones recientes, macho, otra igual. A young herd of smaller Skyanid specimens south of the fort a few hours ago. It appears they were created from a pack of spinehounds. We should track them down as soon as possible. So if you're ready, I suggest we move. Pues venga, vamos en marcha. Let's go pay those mini Skyanids a visit. All right. Come on then. ¿Ves? Estas son las misiones que molan, las que te teletransportan al sitio y no te hacen andarte con hostias. Literalmente lo de andarte. Este sitio. I hope they really are just small specimens. We're about to find out. Pues venga.
Supongo que esto simplemente consistirá en darle zaracatraque y punto. Por cierto, llevo una espada de estas de los invasores, porque vi que no valían un pimiento en términos del exit, pero sin embargo... La hostia. Pero sin embargo hacían mucho daño. A ver. ¡Hala! Qué mal hemos empezado, qué mal hemos empezado. Gracias, gracias. Mejor porque estaba ahí un poco ahí agilipollado. Perfecto, perfecto. Venga, uno. Son 5. Mierda, no veo con el micro. Vamos a coger esto de aquí, que si no luego se nos pasa. Y con un poco de suerte, como estaban ahí hosteándose, se ablandan entre ellos. Por cierto, ¿qué tengo yo de buena rata fresca para comer? Tira para atrás, eso es. Tira para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Come. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ey! Bueno, bueno, bueno. Espérate, espérate. Vamos a ver. Me cago en la parió. ¿Qué se me viene aquí? Mierda, necesito pociones, tío. Tengo algo... Tengo lanzacohetes, pero no quiero gastarlo. Arco. Tengo unas pocas flechas. No sé si les estoy haciendo algo, ¿eh? Puta madre. A ver. Vente aquí arriba, come. 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 Ahí tenemos un par de voladores graciosos. Que como nos revienten. Verás tú qué risa. Pero bueno. Que acabo de llegar, macho. No me ataques, joder. Pero vete a tomar por culo, ¿qué me ha dado? Oh, de verdad, tengo que volver a comprar pociones. Es que me puse a subir niveles y entre la habilidad de los atributos y la inteligencia, la habilidad esta que nos daba más... Bueno, que comprando habilidades me he quedado sin el exit y no tengo para hacerme pociones, así que mira, estamos en la mierda. Resumidamente. A ver, joder. Eso es. Esquivar y esquivas, coño. Bueno, eso al menos lo ha bloqueado, joder. Ahí, 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 muy bien, muy bien. Buen dodge. Perfecto, venga, uno. Coño, que no, que guardes esto y robes cadáver. Eso es. Vale, 2, venga, 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 ya está. Y tenemos full vida. Bueno, bueno. ¿Cómo viste este toro? Vale, ahí. Poquito a poco. Que se coma las hostias, calla. Eso es, ahí, muy bien. Vale, voy a aprovechar. Voy a pillar esto de aquí tranquilamente, porque luego no me van a dejar. Nah, yo sabía que había visto algo. No podíamos irnos sin la escoba de rigor, joder. Pero es que son dos a la vez, así que no vamos a poder utilizar a Kaya de tanque esta vez. ¡Hala! No, 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 Jax, no la líes, no la líes. No la líes.
No la líes, que solo queda ese. Vale. They may be young, but they're still dangerous. Ya te digo, joder. Probably infectious too. Maybe if I take a closer look at where the transformation took place, that will suffice. They must have spent several hours there. Just take me as close to where they were transformed as you can, and I'll conduct my research. Vale, a ver, vamos a expoliar los cadáveres de estos dos últimos que nos quedaban. Me puse también la habilidad esta de trofeos de caza a nivel 3, o sea que ya la tenemos maximizada. Nos va a dar ahora mucha más mierda. Aunque de momento todo lo que estoy expoliando nos está dando ELEX, nada más. Bien, pues por aquí ya habríamos terminado. Vamos a acercarnos al objetivo de la misión para que Kaya pueda hacer sus experimentos. Y a ver si hay que hacer más cosas o ya estaría por ahora. Venga. It's best if you leave me alone for a while. Ajá. I need to concentrate and see what I can sense from this place. Vale, esto era como en el primero, que le llevábamos a sitios, meditaba y mientras tanto nosotros la teníamos que defender. It's just like I thought. I can sense the dark ELEX. Vale. It's everywhere. And it No se han recently escornado con las transformed those misiones, beasts right here. What else did you find out? The change involves a great deal of pain. The wailing of the creatures is still thick in the air. There's nothing they could do to resist. The transformation was fast, following infection just a few hours before. That would mean... Yes, once an animal of this size has been infected, it's only a matter of hours, days at most, before it changes. What does that mean for infected humans? There's no way of knowing. I have no human specimens to study. Well, except for you. But for whatever reason, you're a special case. We can't generalize conclusions based on your experience. De nuevo es caso especial. So what do we do now? El bueno de Jax. I've learned as much as I can here. I need bigger subjects. I'll instruct my men to monitor the Skyanids. As soon as they report any new transformations, I'll let you know. Joder. We have to get to the bottom of this. Pues como tengamos que hacer muchas más, me parece a mí que vamos a acabar cazando gigantes. Please, there's no time for this now, so just stop it, all right? No, le hemos echado la caña, pero no. I should have known this woman would show up again. ¿Quién? Did you have to recruit her? She's Pero- good. Good at what? Well... Her only talent is for causing trouble. Estará hablando de bicha, Let ¿no? me tell you right now, if that harlot ruins everything for you, I don't want to hear about it. Vale. That's your problem. Ok. Vale, nos ha echado el rapapolvos porque hemos reclutado a bicha. Pero si yo soy el primer descontento con ella, que siempre la está liando, joder. Vamos a preguntarle qué tal va el asunto. Creo que le caemos bien o algo así. Sí. Bueno, nos admiraba con haberla ayudado, pero ha regresado a... Le caemos bien por haber reclutado a bicha, ¿sabes? Entonces, pues nada, tendremos que llevarla un poco más, que vea nuestras elecciones, que son buenas, y con un poco de suerte cada fase de su misión personal, pues será suficiente para desarrollar el romance. Y si no tenemos a unir en la recámara, Jax no se complica. Aquí abajo está. Bro, ¿qué haces aquí? Uy, agua gratis, pilla. Someday you'll get a slap on the wrist for that. Fox, ¿qué haces? Aren't you looking comfortable? Can't complain. Nice furniture, beautiful view. Every 2 years or so, someone comes and plays cards with me. So, need me to bust you out of here? Yeah, well, if you do that, you're just gonna get into shitloads of trouble yourself. What are they accusing you of? What aren't they? That I sold the Mana Shrine. That the Albs' war against the Free People was my fault. Oh, and oh yeah, one more to tack on there, that I called the guys from the Purple Towers down to destroy us all. Seriously, though, who did you upset to get thrown into this place? Leave it, Jax, you've already done enough for me. Pues sí, la verdad, debería dejarte. Come on, spit it out.
All right. If you must know, it's Ulf. My father. He's one of the warlords. Buena esa. He's not exactly proud of me. He's the one behind all this. Warlord Ulf is your father. Well, that explains why you get passed around the fort like a hot potato. Yeah, well, it's complicated. Ulf doesn't exactly want word to get out. What, that you're his son? Surely anyone with any kind of power already knows that. Yeah, well, knowing it and blabbing about it in public are two different things. And that particular piece of gossip is a little too hot for most, so they tend to keep their mouths shut. Wait a minute. So your father's the one keeping you locked up here? Well, that almost sounds nice. It's a lot worse than that. He wants me to rot in jail. Vamos a ver. ¿Cómo le hace su propio hijo? Me cuesta grabar así, no sé. No puedo reprochar. Le diría esto, What? His own son? How does he explain it to the other warlords? Beats the hell out of me. I'm just telling you what he said. What about you? I was worried you'd say that. So, how exactly is this gonna work? Whoa, take it easy. No need to have a heart attack. Damn you, Jax. The last thing I need now is rumors. Things are complicated enough as it is. You're not really much of a help. I don't need a lecture from you. Oh, real funny, pal. That is not helpful. You don't seem to like your father all that much. Yeah, that's one way of putting it. A little less polite one is that I hate him. I see. Any particular reason? Cualquiera le My vale. mother when I was a kid. That could What be the for ya. fuck? Really? What happened? The story is that they were out hunting. Pretty far from here, somewhere south of the Thompson Town ruins. In Caracas. That's right. Some wild animals caught their scent, and they tore my mother to pieces while my father watched. What the fuck, pero How do hombre. you know? He told me himself. But it doesn't make any sense. I mean, you've seen the guy. He's a giant. There's no way animals could take him. I never believed that, not for a second. He killed her himself. No doubt in my mind. What makes you so sure? Ask him about it. Look in his eyes and you'll see. Now, if you don't mind, I'll go back to counting stalks of straw. Maybe try to make a little friend out of them. Bueno, pues vamos a tener que hablar con el Ulf entonces y llegar al fondo de la cuestión. Not bad. A ver, la segunda parte de esto. ¿Dónde? Asistente legal, vamos a marcarla. Ulf Majo. Why are you letting Fox rot away in jail? Excuse me? Who the hell are you to be questioning my authority? What did the poor kid do to make his own father treat him like that? That poor kid is getting the punishment he deserves for his insolent behavior. He's my son, and I know what's best for him. Pero tío, que tiene pelos en los huevos. ¿Tú qué vas a saber para qué le conviene? Déjale en paz. He said that she... Quiet! Not one more word, you hear? It's none of your damn business. No es de tu incumbencia. Aquí tú ni pinchas ni cortas. De acuerdo. Vicious predators. And that is the end of it. We just have to live with that. Me and my son. Now leave me alone. You must have something you should be doing. Ya. ¿Insistimos o qué? Something... I was there when we laid the foundations of Goliath and Edar. Those were the good old days, let me tell you. So you better show me some respect, or you'll be meeting my Danya, and you won't like it. Something's off about this. No me cuadra. ¿Qué está pasando realmente al sur de Villa Thompson? Hostias. Aquí yo estuve. Aquí había unas ruinas y yo estuve cogiendo cosas. Vale. Pues venga, vamos a viajar aprovechando que tenemos el viaje rápido aquí al ladito. Vamos a ver. ¿Y esta?
What the fuck? ¿Qué se ha hecho Morcona? They used to call me the Iron Lady. Can you imagine that? They don't call me that anymore. So what should I call you? I'm Danya. I'm a Morcon, as you can see. And, yeah, I'm a long way from home. I should stay in the grotto. But I'm drawn to this place, you know? Sentimental fool that I am. Wait, you said your name was Danya? It is. You don't believe me? No, it's just, I know a warlord who calls his weapon Danya. It's a strange world. So why are you here? I come here to mourn. It was here. This is where my child was taken from me. So many years ago now. He was Bueno, taken by wild animals, you know. Gone in an instant. He had no chance. Wait, I've heard that story. About this place before. A child. Your child. Is his name Fox? Fox? No. My little boy's name was Forrester. A strong, earthy name. Given to him by a proud father. He was so young, you know? Was his father a berserker warlord called Ulf? What? How could you have known that? Listen, this will be a shock, but your son wasn't killed or taken. He's alive, Danya. Ulf's been lying to you. Stop! Why would you say that? It's impossible. no, hija, Ulf no. lied to you both. He told your son that you were dragged off by predators. Fox thinks you're dead, just like you think he was killed. Ulf, why would he do something so cruel? He's a proud berserker warlord, and you're a Morcon. I suppose he couldn't reconcile that with his principles. No, it can't be. Pues va a ser que sí, I'm maja. afraid it is. Your son, though, has grown up to be a fine young man. And he De todas calls formas, se himself supone Fox que now, los not Forrester. morcones acababan de salir al Guess mundo who's not este. reminded of this story? My boy, where is he? I have to see him. In a place that'll be difficult for you to get to. But I can get him out of there. Would you do that for me? Will you help me, stranger? Of course. Go to the Bastion at Caracas. I'll get your boy back with you soon. I warn you. If this is a trick, if you're trying to con me, What do I have to gain by making this up? Look at me. I'm telling you the truth. Go to the Bastion, Iron Lady. I'll bring your son to you. thank you, stranger. Thank you. Madre mía. Los solucionadores de problemas somos aquí. A ver. ¿Qué hacemos ahora? Porque ya no nos marca nada. Tenemos que... Ah, vale, que es que la misión ya no solamente es que se actualice en cascada, es que la propia misión va cambiando. Y nos toca volver a marcarla. Qué coñazo, tío. Esta señora va a ir a pata, porque como vaya a ir a pata nos podemos echar unas risas, ¿no? How could Ulf have done? No, no nos dice nada más. Pues yo voy a viajar rápido y... Pues que esta se va a tirar como venga a pata, me cago en 10. Se va a tirar 3 días. Fox, majo, tú también. Where have you been? Ugh, I was starting to think you'd forgotten me. ¿Qué va, hombre? Got some good news. If it's today's special, I'm not interested. It's almost always animal lips. Ugh, I mean, have you tried that filth? Cruel and unusual, I'm telling you. What? No. I went to Thompson Town. Oh, that, right. And what did you find? Pues nada, solo a tu madre, hijo. Mother. I found your mother. Oh, really? Really? Is she a funny skeleton or the scary kind? Ay, madre. I'm not joking. She's alive. Your father's been lying to you all this time. All right, yep, I totally believe you. Que sí. A ver. ¿Te puedes callar y escucharme, idiota? Es que siempre tienen que ser las frases más divertidas las que te dan peor karma, joder. Uno puede optar por una buena vida y de vez en cuando soltar un chascarrillo sin que solo tenga que bajar el karma, joder.
It's impossible to have a serious conversation with you. Okay, you're not making any sense. Should I be worried about you? I'm worried. Just can it, will you? I'll give you the short version. Calla nos vuelve a admirar. She's in the Bastion right now. I told her to meet you there. Bullshit. I don't believe a word of it. Bueno. All right then. You want some proof? Your mother's name is Danya. They used to call her the Iron Lady. The Berserkers probably called her that because she's a Morcon. How do you know that? Okay, never mind, keep going. I know your name, Fox. Your real name. The one your mother gave you. That's supposed to be funny? No, Forrester. Toma. Being serious. Your mother's alive. She's alive and well, and she wants to meet you in the Bastion. But, wait. That would mean that... I know. So, let's see what I can do about getting you out of here. Don't bother. I Venga. can take care of that all by myself. Just wait a second. Let him try and stop me. Veamos. Esto hay que verlo, ¿eh? Ah, que no va a enfrentarse al padre, que directamente se pira para allá. Vale. Bueno, ¿nosotros tenemos que decirle algo al Ulfo este o qué? I know the whole story about Danya. Your history with her. How dare you, you little wretch! The guilt you're harboring towards both of them. It makes you treat your son like shit. Madre mía. Fox's mother is a Morcon, and she's still alive. You couldn't bear for the truth to come out, so you lied to your son his entire life. I mean, it really would be a stain on your reputation. A proud leader of the Berserkers, with a Morcon. Silence! Not so damn loud. Like I thought. Ahí el This que was dirán. meant to stay shrouded in secrecy forever, wasn't it? That ends now. Fox is staying with me. You will stop persecuting him. You little shit. What the hell gives you the right to meddle in my affairs? Bueno, Fox is a free no haber mentido, majo. Unless you'd rather we talk this over in front of the other warlords. Oh. Fine. Have it your way. Now get away from here. I have nothing more to say to you. Así se negocia Jax, dejando las cosas clarinetes. Vale, pues este señor sigue pirándose. Nosotros vamos a hacer la misma de antes. Nos viajamos rápido a Bastión y esperamos que para cuando lleguemos nosotros ellos también él también haya llegado, Fox, que tengan su reunión. Ya otra cosa mariposa. Vale, pues ya estamos. Estos dos ya deberían de estar juntos ahí. Bueno, no. A ver, para que puedas entrar al fuerte y te presente. Vale, pero esta vez será la última vez. Nivel de destrucción apropiado. No puedes hacer que te maten sin mi ayuda. Nivel de destrucción demasiado bajo. Vale, o sea que como somos buenos no la podemos mandar a la mierda. So I can get you into the fort and make some introductions? Well, yeah, that's how this works, isn't it? What's wrong? You getting scared on me now? A ver, no le gustas a la parienta, ¿sabes? Entonces no es plan de... No es plan. Nivel de destrucción demasiado bajo. Nivel de destrucción apropiado, vale. All right, but this time is the last time. Yeah, just get me into the fort, okay? The sooner the better. Time to get this plan into action. Vale, por supuesto no vamos a hacer esto ahora. O sea, es que nos ha saltado mientras veníamos aquí a la otra movida. Vamos a solucionar esto primero. Oh, my boy. Can it really be you? Ravak. It is. Ulf. That bastard. My father. He will pay for this. He will. Bueno, Revenge won't get us back the years. It'll only waste more, you know? a ver el complejo de Edipo este. We're together now. That's all that matters. Bueno, pues yo qué sé, voy a hablar con cualquiera de las dos. Thank you for finding me, stranger. Madre mía. Your friend has an Vaya insight mofletes tiene la to mujer esta. situations that seem hopeless. Yeah, he does. And his timing's not bad either. Once again,
I'm in your debt, Jax. Pues sí, majo. Stay here with us, I hope. No, I have to get back. Otherwise, they'll come looking for me. I won't bring trouble to your door. But you're coming back, aren't you? Of course. After all we've been through. Don't worry. We'll see each other again soon. But for now, we both have to pretend nothing has changed. Vale, bueno. I have my role to play in the grotto, and you have your duties to attend to up here. Your journey back is dangerous. Don't worry. I'm a Morcon. No como tú que eres un mierda, Fox. We will, my son. Oh, we will. Vale. Pues hecho. I've received a report of new Skyanids. Bueno. A couple of beasts have just been mutated right by the bastion. If we move quickly, we can catch them before they disappear. Joder. Did you know that Warlord Ulf was Fox's father? I did. They're always fighting. Bueno, I'd keep a out ver. of it if I were you. They need to work out their differences by themselves. Dices esto después de que hemos hecho ya la misión. Muy buena. They've been feuding for years. What makes you think an outsider could fix things between them? No puedo Just hacer nada. leave it alone. A ver. Un momento. Antes de proseguir con esta misión de Calla, vamos a hablar con este señor. What do you do now? Well, much as I'm pissed at my father, I don't think that's gonna get me anywhere right now. Exacto. And I still haven't given up on saving my reputation with the Berserker. Bueno, Not that I have a clue on how to do that. vaya por Dios. But as soon as I do, Es decir, meanwhile, estamos the pringados least I can todavía. do is watch your back. You can count on me for any fighting you need. I'll be right there with you. Venga, After all, I owe you big time. desde luego. Te he devuelto a tu madre muerta. Jarx. Tato. Bueno, Tagurak. Isura. Emir. Jarx. a ver qué recuerda esta vez, Jax. O qué recuerda, ¿no? O qué está pasando. ¿Qué cojones? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Damn it. Where am I now? These blackouts are killing me. The shit. They're getting worse. What did I do? I just lost a few hours. This fucking infection. I'll need to take care of it if I want it to stop. Vale, pues... Noctambulismo. Noctambulismo tiene nuestro Jaxo, así que voy a intentar cargarme al bicho este. Rapillamos las pocas cosas que haya por aquí. Y volvemos a viajar a Bastión. La puta que lo parió. Una polla, tío. No, hombre. En el último zarpazo. Va, tío, qué asco. Te me calmas. Ya eso es. Venga, venga. Vamos. Atrás. No, adiós, adiós, adiós. Bebe. Oye, oye, que te he dicho que bebas, rata. ¿Me va a volver a matar? Vale, vale, venga, ahora sí, ahora sí. Joder, qué ratas asquerosas son estas. O estos, o estes. No estoy muy seguro de dónde estoy, ¿eh? Creo que al noroeste, efectivamente, sí, al noroeste. Podría aprovechar para mirar si hay por aquí algún tipo de... ¿cómo se dice? Viaje rápido. Porque es que no tengo ninguno por aquí. Y la verdad es que es una ubicación que se presta a ello.
Ah. Voy a mirar primero la caseta esta y después vuelvo a este otro lado. Pues me he subido aquí a lo alto de una antena de estas que hay por aquí y la verdad es que no diviso a lo lejos ningún tipo de viaje rápido. No veo una mierdísima por aquí cerca que podamos aprovechar. La verdad, explorando por aquí me dan ganas de ponerme un mod que he visto para mejorar el brillo de la linterna, porque es que es una puta mierda. En el primero no tenías linterna, pero tenías unas bengalas, que la verdad es que era un poco coñazo el tema de las bengalas, pero bueno, cuando te aburrías o ya lo tenías todo explorado, podías venderlas y sacabas un poco más de pasta. Pero es que la linterna esta no se puede mejorar y es que no luce una castaña, la verdad. Más cómodo que las bengalas sí que es, pero bueno, resta otras funcionalidades. Y el desempeño es cuanto menos mejorable. Vale. Pues fundamentalmente este sitio ya estaría. Solamente queda esta mierda que estoy cogiendo ahora. Así que venga, vamos a volvernos. Vamos a volvernos al... Me cago en la puta. Vamos a volvernos al bastión. Voy a venderme toda esta mierda que he ido pillando. Y sinceramente voy a pillarme unas pociones porque es que no puedo hacer nada con esta vida. Venga. Vale, pues ya vuelvo a estar por aquí. No sé dónde puñeta se habrá metido Calla, la verdad. La cuestión es que me estaba rondando la cabeza una pregunta. Y es, en el ELEX I había una misión que tenías que resolver en 10 días dentro de tiempo del juego. Entonces, si hacías una serie de cosas, pues bien, y si no hacías una serie de cosas, pues te ibas a la puta, fundamentalmente. Con lo que no sé si a lo mejor algo de esto hay en este juego con el tema de la infección esta que te tienes que curar. Calla, ven para acá. Como tiene que ser. Yeah. I should really do something about these blackouts. I'll take care of them when there's time. Vale, vamos a decirle a Calla que vamos a por sus movidas. Aprovechando que tenemos pociones nuevas. They move around a lot, so it won't be easy. We should head out at once. Es de noche, no es lo mejor. Ah, bueno, mira, es de día, fantástico. Vale, estas son de nivel 2. Ya son un poquito más grandes, pero no llegan a ser de los gigantes. Ni mini bosses. Con lo que no deberíamos tener problemas. Intentaremos ir de una en una. Porque de una en una es asumible. Pero 7 a la vez, pues no. Es más, creo que voy a utilizar esto de fuego. Oye, ¿soy yo o tiene más... La madre que lo parió. La madre que lo parió. Oye, oye. Estoy porque me mate, ¿eh? Estoy porque me mate, cargar y ya está. Porque la verdad no me apetece gastar poción con el primero. Vale, venga. Venga, vamos a pillar esto. Podríamos. Le he dado al árbol, ¿verdad? Majo, vente para acá. Vente a mis 15 ya. Pero tenía el escudo puesto, tío, madre mía. Vale, venga, vamos a intentarlo otra vez. ¿Qué haces, Jax? ¿Qué haces? Que te estás colocando en posición de ser hostiado, joder. Míralo. ¿Qué es que el bicho apetece de tocarme los huevos? Míralo. Filete, Jax, filete. Venga. Para atrás, como si tú no tuvieras nada que ver con el asunto. Ay, ay, ay. Perfecto, 1.
Y hemos recibido poco daño, así que voy a guardar, porque paso de repetir esto 37 veces. Tenemos experiencia de sobra en gritos a última hora de vídeo. Me cago en la leche. Ven aquí, ven aquí. No, todavía no. Ah, eso es. Ahora. Eso es, le haces el abracaya. Te da con el mechero. Yo me piro. Conmigo no va la cosa, ¿eh? Eso es, venga. Pum. Y viene el otro, me cago en la hostia. Ven. Eso es. Oye. Anda, que tengo poca vida, tú, de repente. Vamos. No. Uf, buena. No te pires, Jax. Tienes que acabar el trabajo. Uf. Ya he visto la muerte, chaval. Había visto la muerte. Vale, venga, 3 de 5. Muy bien, Jax, muy bien. Pilla eso. Aprovechando que hemos subido de nivel, voy a poner unos filetes para que se vaya curando la Jax. Y vamos a ponernos puntos de atributo. No sé si subirme fuerza, comprensión o destreza ya a estas alturas, porque las habilidades que tenemos disponibles para subirnos cubrimos atributos de sobra. Entonces lo suyo sería mirar tema armas para ponernos las próximas. Vamos a hacer eso, fuerza, lo siento. Eso es. Y por no quedarnos muy atrás en el resto de cosas, tío, voy a subirme un poquito de compresión. Entonces con esto ya sí que podríamos calzarnos la espada de regente. Con la tecla correcta, por favor, aquí. Y habríamos pasado de 126 a 139, fantástico. Ya el hacha tendría menos daño, o sea que ya no nos renta tanto llevarla y estar cambiando. La lástima es que esta tiene fuego, tío. El próximo objetivo sería la espada sierra esta, para lo cual creo que vamos a necesitar 2 niveles, porque a partir de 60 los puntos nos piden 5. Bueno, mira, de momento nos siguen pidiendo 2, porque claro, tenemos... Claro, es que tenemos aquí una serie de modificadores, nos da 5 de fuerza gratis, entonces hasta nivel 65 nos van a seguir costando 2, pues en un nivel sí que podríamos calzarnos la espada sierra. Y estos son 26 más de daño, o sea, no es ninguna tontería. Vamos a ver nuestra nueva espada. Esta nueva espada que es un palo. Esto es tan horrible como las espadas de Rebels, que son un puto palillo, pero bueno, de acuerdo. Vamos a terminar con los 2 que nos quedan. Voy a guardar, de hecho, porque no he guardado. A ver si podemos de uno en uno. Aunque solamente sean estos 2 los que quedan. Calla, tú tanqueas. Eso es. Mira los damajes. Mierda. Corre. Eso es. No. Vale. Venga, a ver. Vamos. No, quita ahí. Uf. Oye, venga ya, qué falso, joder. Es que si fallo a la mitad de los golpes, pues claro, me quedo sin estamina y me revienta. Pero tú ves que me haya tenido que dar ese golpe, tío. Que me haya tenido que dar ese golpe que tendría que haber estado muerto, no me jodas. Lo del ataque este eructo a mí me parece maravilloso. Ven aquí, come pollo, Jax. A la toma. Vete a tomar por culo, joder. Odio talibán a estos bichos. Vas a pillar, cabrón.
Vas a pillar. Hostias, hostias, hostias. Que Kaya también está pillando, tú. Venga. Puta madre, bebe. Cabrón. Venga, 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 venga. ¡Oh, puta! Vale, vale, vale. No, no. Eso, coño ya. Oh. Vale, vale, vale. Uf, es que 5, tío. I really despise these creatures. No más que yo, Calla. Hey, I'm not a big fan either. Exacto. We need to find where their transformation took place. If you take me there, I can conduct a proper analysis. Vale, pues nada, vamos a buscar aquí donde estaban los peñotes estos de ELEX. Oscuro, que estaban aquí, efectivamente. Me había parecido que estaban cerca. Give me Dale. a moment. I need to focus. This Vale, is pues ya. alarming. The, I'm not sure what to call it. A plague? Whatever it is, it's far worse than I thought. What'd you find out? The incubation period is incredibly short. Those beasts became skyanids no more than 3 hours after becoming infected. Oh, pues nosotros llevamos And días. right where we found the creatures. Does the size of the host make any difference? I can't say for certain, but I don't think so. Then what determines how long it takes? Difficult to say. All we know is that the speed of change isn't down to one simple factor like metabolism or physical constitution. Given the rate of mutation, and assuming it affects all living beings on this planet in a similar way, then Then what? it would only take a few days for the entire planet to be transformed if there's a real outbreak. Ay. I was afraid you were gonna say that. I'm afraid that's all I can tell you. I'll keep trying, though. Maybe if I could examine an especially large subject. I'll see if my scouts can track one down. Ya. Un Thanks for your help. un I'll let you espécimen know as largo, soon mis as I have cojones. news. Un espécimen large, mis cojones. O sea... No. Bueno, chavales, pues creo que vamos a ir dejando por aquí el episodio. Me he vuelto a... el bastión. Realmente estábamos a 3 pasos del bastión, justamente en la parte de abajo de la montaña. Después de lo que hemos descubierto con las misiones estas de Kaya, la verdad es que me estoy empezando a leer la tostada. Y yo creo que sí que va a haber algo de esto que os decía antes, de una misión con tiempo dentro del juego. Respecto de la infección de Jax. Así que mira, para curarme en salud, literalmente, el próximo día vamos a empezar con la misión de Adam. Vamos a acompañarle para ver si es que descubre algo. No creo que terminemos de curar a Jax hasta el finalísimo del juego, pero bueno, por si acaso este tipo de misiones o las misiones que vayan alrededor de este asunto, voy a intentar priorizarlas sobre todo. Estaba intentando dejar las principales, siempre me gusta hacer primero las secundarias y luego las principales en estos juegos, pero vamos, que como hay varias misiones principales dentro de lo que es el segundo acto de la campaña, no creo que pase nada porque vayamos a acabar esta, que se vaya a triggerear nada y nos saltemos cosas. Entonces vamos a hacer eso. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Hemos seguido avanzando a buen ritmo en este ELEX II, que en cuanto que nos hemos quitado de encima el tema de las facciones ya vamos como un tiro. A ver si subimos una maldita vez a nivel 30 y podemos adherirnos a los clérigos. ¿En qué nivel estamos? 27. Bueno, si seguimos el ritmo en 2 o 3 capítulos yo creo que ya deberíamos estar. Entonces eso. Dadle a like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y compartid el vídeo para que haya la mayor cantidad de gente posible. Sin más, nos vemos mañana en un nuevo episodio de las aventuras de Jax el Magnífico, aquí en Tarde de Marcianitos. Hasta la vista.